Utilizar el teorema 3.2 para probar que si f es una función de tres variables reales, x y z, además f es una función de clase C3, entonces la derivada tercera de f respecto de x y z es igual a la derivada tercera de f respecto de y, z y x. Es decir, es una especie de derivada cruzada tercera, ¿no? Entonces hay que demostrar esta igualdad utilizando el teorema 3.2. Eso es lo que nos está pidiendo el ejercicio. El teorema 3.2 de teoría es el teorema de Sbar o el teorema de, no sé muy bien cómo se dice esto, Clairaut o algo así, es un nombre francés, no lo sé. Entonces, este teorema lo que dice es que si tenemos una función de dos variables reales, real, y además es una función que cumple unos requisitos de suavidad o es de clase C2, ¿vale? Entonces, con ser una función de clase C2, es decir, tiene segundas derivadas parciales continuas, ¿no? Existen sus segundas derivadas parciales y además estas son funciones continuas. Eso es lo que quiere decir que sea de clase C2. No sé si para este teorema valdrían otras condiciones, pero con esta de aquí ya podemos asegurar que entonces las derivadas parciales cruzadas, las segundas derivadas parciales cruzadas, pues son iguales, ¿vale? Y esto es lo que dice este teorema, el teorema de Spark. Entonces hay que utilizar esto de aquí para demostrar esta igualdad. Entonces, es un ejercicio que me gusta porque no es tan inmediato como otros. Hay que pararse y pensar bastante para llegar a la solución, ¿no?, de este ejercicio. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un principio que f es de clase C3. ¿Qué quiere decir que sea de clase C3? Pues lo que he dicho antes, ¿no? Que sus terceras derivadas parciales existen y son funciones continuas. Entonces, ¿qué pasa si derivo parcialmente f respecto de una variable cualquiera? Pues que obtengo otra función y esta función es continua, ¿vale? Porque ser de clase C3 me asegura que es de clase C1. Pero bueno, eso es otra cuestión, no pasa nada si no mencionamos eso. Pero lo que es seguro es que al derivar parcialmente la función f respecto de cualquier variable, obtengo otra función y ahora esta función es de clase C2. Porque si f era de clase C3, yo podía derivarla parcialmente tres veces y existía esa función, la derivada parcial respecto en el orden de las variables que yo quiera, pues existe esa función y además esa función es continua. Entonces, si yo derivo f parcialmente ahora respecto de una variable, obtengo una función que al derivarla dos veces más respecto de las variables que yo escoja, las que yo quiera, pues esa función existe y también es continua. Entonces, esta función g, que es la derivada parcial de f respecto de la variable z, es una función que existe por ser f de clase C3 y además es una función de clase C2 porque yo ahora puedo derivarla parcialmente dos veces en el orden de las variables que yo escoja, el que me salga a mí de las narices, y esa función va a existir y va a ser continua. Por tanto, esta función g es de clase C2, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es a la variable z la vamos a fijar en un valor cualquiera, en un valor z0 dentro del rango de valores z que puede tomar la función, que en este caso es, pues no nos dicen en el dominio de f, ¿vale? Pues en el dominio de f la variable z pues puede variar en un rango, ¿no? En los números reales. Pues escogemos uno de esos valores, z0. Entonces obtengo una nueva función g sub z0 y esto es una función de clase C2 porque g era una función de clase C2, ¿vale? Entonces, bueno, obtengo esta función g de z0 cuyas imágenes de los valores en R2, x, y,
Pues va a ser igual a la derivada parcial de f respecto de z evaluada en x, y z0, ¿vale? Y el valor z0. Esto es una función de R2 en R, ¿no? ¿Y qué pasa? Que esta función g de z2 es de clase C2. Y es una función que va de R2 en R y entonces está cumpliendo todos los requisitos del teorema de Sbar. Entonces aplicamos el teorema de Sbar, que nos asegura que la derivada segunda de g de z0 cruzada, derivada respecto de x y derivada respecto de y, es igual a la derivada segunda de gz0, derivando primero respecto de y, después respecto de x. ¿Vale? Perdón, primero respecto de x y después respecto de y, ¿vale? Entonces, esta igualdad es por el teorema de Sbar. Pero ¿qué pasa? Que g de z0 a su vez es la derivada de f respecto de z evaluada en x y z0. Entonces simplemente sustituimos g de z0, lo sustituimos aquí y nos sale esta otra igualdad. Pero esto se cumple para cada z0. Es decir, z0 es arbitrario. Entonces, a mí me da igual escoger el z0 que yo quiera. Entonces, al final, esto me vale para cualquier z de real. Aquí he puesto real, pero es que no nos han puesto aquí en el ejercicio. Esto es un ejercicio, creo que está sacado del Marx de Nitromba. Y digamos que el Marx de Nitromba es un libro un poco especial, ¿no? Que hay algunas cositas que se salta, ¿no? A veces parece más un libro de física que un libro de matemáticas. Entonces no nos ponen el rango en el dominio de F, no nos lo ponen. Entonces, como no nos lo ponen, pues voy a dar por hecho que es todo R3. Entonces aquí pongo simplemente para Z perteneciente a R, ¿vale? Pero entonces eso es al final lo que nos confirma que la derivada tercera de f, derivando primero respecto de z, derivando después respecto de y derivando después respecto de x, es igual a la derivada tercera respecto de f, derivando primero respecto de z, derivando después respecto de x y derivando por último respecto de y. ¿Vale? Entonces, esta igualdad ya sabemos que se cumple, pero esta no es exactamente la que nos ponen aquí. ¿Vale? Aquí nos hacen dar, en este ejercicio también me gusta, porque nos hacen dar otra vuelta de tuerca. Y hay que hacer casi lo mismo, no es exactamente lo mismo, pero se parece mucho lo que hay que hacer ahora. Vale, entonces ya tenemos esta igualdad. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es volver otra vez a la función f, y ahora no vamos a derivarla ni nada, simplemente vamos a fijar y, ¿vale? Vamos a fijar un y. Entonces vamos a tener una función f sub i sub 0, que va a ser una función de R2 en R, porque ahora hemos fijado i. Y esta función es de clase C3, ¿vale? Porque f era de clase C3, entonces esta función f i sub 0 también es de clase C3. Lo único que hemos hecho es eliminar una variable, ya está, pero la función va a seguir siendo suave en las otras dos variables, ¿vale? Entonces, perfecto, no pasa nada. Por tanto, como es de clase C3, obviamente es de clase C2, y por tanto, tenemos que esta función f de i sub 0 va a ser una función de R2 en R, las variables x y z. Y sus imágenes pues van a ser f de x y 0 y z. Y ahora, pues ya estamos otra vez en las condiciones del teorema de Sbar. Tenemos una función de R2 en R de clase C2. Por tanto, sus segundas derivadas cruzadas pues coinciden. Entonces se cumple esto de aquí, ¿vale? Tenemos esta igualdad aquí. Pero esto vale para cada i0, ¿vale? i0 es arbitrario, entonces tenemos esta igualdad aquí, ¿vale? Esta función f, la segunda derivada de f, pues son iguales, ¿vale? Y bueno, incluso podría haberme saltado este paso, ¿vale? Porque bueno, si f ya era de clase C3, entonces f obviamente es de clase C2 y ya directamente voy al teorema de Sbar. Pero bueno, ¿por qué se ha hecho así? Porque aquí en el teorema de Sbar f es una función de R2 en R y aquí en este ejercicio f es una función de R3 en R. Entonces ese pequeño detalle
es el que me ha hecho fijar primero la variable i0, demostrarlo para una función f de R2 en R, de esa forma uso directamente el teorema de Svart, y ya después, justificando que i0 es arbitrario, pues entonces puedo eliminar este i0 porque esto se cumple para todo i real, ¿no? Entonces tenemos esto, tenemos esta igualdad aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que esta función f es de clase C3, en realidad. Entonces podemos derivar otra vez. Podemos derivar ahora respecto de y obtenemos esta igualdad aquí. Entonces, ahora sí, ahora tenemos que esto de aquí es igual a esto, ¿vale? Tenemos que esto es igual a esto, pero a su vez esto de aquí es esto, ¿vale? Y esto es igual a esto. Y esto entonces es igual a esto de aquí, que es lo que nos pedía demostrar el ejercicio, ¿vale? Entonces, bueno, ejercicio bonito, en el que sobre todo hay que manejar notación, ¿vale? Y bueno, pues esto sería ya todo el ejercicio.